Buenas, queridos estudiantes de física de la IED Camilo Torres. Les habla el profe Félix Ortiz, hoy con un nuevo tema, aplicaciones de vectores y movimiento rectilíneo uniforme. Esta clase o este video tutorial corresponde a la guía número 4 de física para la educación o para los estudiantes de la nocturna del CLEI 5 en el año 2021. Vamos a iniciar pues diciendo que la aplicación de vectores consiste en resolver situaciones contextualizadas relacionadas con la adición de vectores. Entonces, para resolver estas situaciones tenemos que tener claro la teoría de vectores, los conceptos básicos y en particular el método gráfico para sumar los vectores. Recordemos que en guías pasadas habíamos dicho que la suma de dos vectores es un nuevo vector que inicia en el origen del primero y termina en la cabeza del último. Si usted se aprende eso y lo tiene siempre presente, pues entonces no va a tener ninguna dificultad para resolver situaciones relacionadas con estos vectores. Recuerda, la suma de dos o más vectores es un nuevo vector que inicia en el origen del primero y termina en la cabeza del último. Ya recordarán ustedes que si los vectores tienen la misma dirección, pues se suman usando el método gráfico y algebraicamente teniendo en cuenta la ley de los signos. Si los vectores forman un ángulo recto, pues aplicamos el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos vectores al cuadrado. Y en general, si los vectores forman un ángulo distinto de 90, pues se aplica el método del paralelogramo. Veamos allí rápidamente unas situaciones que nos van a permitir ponernos a tono con los conceptos básicos para poder entender esta nueva guía. Recordemos que el vector es una semirrecta, pero que esta semirrecta tiene algo especial y es que se puede medir. Por lo tanto, los vectores van a tener tres características: magnitud, dirección y sentido. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando de la longitud del vector. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando del ángulo que se forma con el eje X. Y cuando hablamos del sentido, estamos hablando de si es positivo o negativo. Veamos un par de ejemplos para poder comprender a qué se refiere esto. Un primer ejemplo dice que María y Antonio aplican una fuerza sobre una caja tal como se describe a continuación. Es decir, María hace una fuerza de 30 newton, pero formando 50 grados hacia el noroeste. Y Antonio hace una fuerza mucho menor, la mitad de la de María, de 15 newton, pero esta vez 30 grados suroeste. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar la caja y dibujar la línea horizontal para poder ubicar el transportador y poder medir. Entonces dice 50 grados noreste, entonces son 50 grados ubicados aquí en el este y me voy hacia el norte, 50 grados y dibujo el vector. Recuerden que si tiene 30 unidades yo debo hacer las divisiones, ¿no? Aquí por ejemplo lo hice de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 terminaría aquí. Entonces esa es la fuerza que hace María. La fuerza que hace Antonio dice que son 30 grados suroeste. Entonces me ubico en el oeste, 30 grados hacia el sur, 5, 10, 15. O sea que esas son las dos fuerzas a las cuales está sometida la caja. Ahora la pregunta sería, ¿hacia dónde se mueve la caja? Eso es lo que vamos a aprender a hacer en el día de hoy. Pero antes de eso vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos hablan de que hay un avión que vuela a 60 kilómetros por hora hacia el norte. Entonces yo dibujo aquí un vector hacia el norte y lo hago de 20 en 20, 20, 40, 60. Pero luego dice que cambia su dirección a 100 kilómetros por hora en dirección 20 grados noreste. Entonces significa que aquí debo dibujar la línea, mido los 20 grados hacia el noreste, trazo el vector y aquí observamos que ya dibujamos los dos vectores que representan el movimiento del avión. Si queremos saber cuál es la distancia que hay desde el punto de inicio hasta donde terminó el avión,
entonces sencillamente tendríamos que hacer la suma de vectores. Básicamente a eso nos vamos a dedicar en esta tarea. Entonces una de las formas de hacerlo es a través del método del paralelogramo. Entonces por ejemplo aquí yo tengo dos vectores y voy a formar un paralelogramo. Para formar el paralelogramo yo trazo una línea. Esta línea debe ser exactamente igual a esta. La longitud, la dirección y el sentido. Entonces, esta que está aquí es exactamente igual acá, pero fíjese que la dibujé donde terminó el primer vector. Y luego completo el paralelogramo. Es decir, esta línea de acá es exactamente igual a este vector. Es decir, que si yo tomo este vector como inicio, entonces mire que donde terminó el primero comenzaría el segundo. Entonces, en cualquiera de los casos, es decir, no importa el vector que yo tome como primero, cuando yo completo el paralelogramo, voy a encontrar que voy a poder dibujar el vector resultante o el vector suma de estos dos. Entonces, como debe iniciar en el origen del primero, sea que este sea el primero o sea que este sea el primero, de todas maneras el vector inicia aquí. ¿Y dónde va a terminar? Acá. O sea, en otras palabras, la diagonal del paralelogramo. Entonces eso significa que esta caja que está sometida a la fuerza de María y de Antonio se va a mover en dirección noreste. Midiendo de aquí hasta acá con el transportador serían más o menos unos 70 grados noreste. ¿Ven? De igual manera aquí podemos hacer el paralelogramo, míralo. Trazamos la diagonal, significa que el avión va a estar separado esta distancia y voló en dirección noreste. Si yo mido aquí más o menos serían unos 40 grados noreste. Entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer en el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con este primer ejemplo que aparece en la guía. Allí nos habla de un circo, nos habla de que están preparando un acto que muestre que los visitantes, que le muestra a los visitantes que un elefante se desplaza sobre una patineta durante un tiempo T. Entonces dice, con base a la información, ¿cuál de las siguientes pares de fuerzas permitirá al elefante desplazarse un mayor tiempo? En otras palabras, ¿cuál es el vector resultante mayor? Significa que tengo aquí 4 opciones, entonces yo tendría que sumar estos dos vectores y ver qué tamaño es el vector que me queda. Estos dos vectores y qué tamaño es, estos dos vectores, qué tamaño es, estos dos vectores. Y después voy a comparar a ver cuál es el vector más mayor. Y esa es la opción que debo marcar. Evidentemente, estos dos pues nos van a dar un vector muy pequeño, según lo que aprendimos en la guía anterior. O sea que me concentro en estos dos. Primero voy a analizar la B, voy a hacerla, entonces mire. Primero dibujo el vector de 60, aquí está. Donde terminó ese, comienza el otro, que es de 40, lo hago hacia abajo. El vector resultante inicia en el origen del primero, termina en la cabeza del segundo. Si a esto le aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar que aproximadamente este vector mide 72. Yo hago la opción D. Miren la opción D. Dice que primero hago uno de 40 en dirección norte, aquí está. Donde termina ese, comienza el segundo. Dice de 60 en dirección noroeste. Ahí está, miren. El vector resultante inicia en el origen del primero, termina en la cabeza del segundo. Esto a través de otros métodos como el teorema del coseno, podemos determinar de que esto mide 100 más o menos. O sea que, como tú lo veas, este vector siempre va a ser más grande que este. Por lo tanto, la respuesta que debemos marcar es la D. Ahí está. Un segundo ejemplo que aparece allí en la guía es este. Entonces aquí vamos a encontrar que se hacen 4 fuerzas, F1, F2, F3 y F4. Y luego se pregunta por el vector resultante o el vector que representa esas 4 fuerzas, o sea, la suma de los 4 vectores. Entonces veamos primero que F1 está en dirección este, F2 está en dirección norte, F3 en dirección oeste y F4 en dirección sur. Entonces yo comienzo a hacer el dibujo. Comienzo con F1, que es un vector que está dirigido hacia el este.
Donde termina S voy a comenzar F2, pero F2 va hacia el norte. Donde termina F2 voy a comenzar F3, pero F3 va hacia el oeste. Y el último es F4 que va hacia el sur, mírelo. El vector suma o resultante inicia en el origen del primero y tiene que terminar en la cabeza del último, o sea, así. Este vector, ¿cuál de estos resultados es? El resultado R1, R2, R3, R4. Evidentemente es R1, ¿no? Mírelo. Dirección noreste. Entonces R1. R1 es la opción A, entonces yo marco la opción A. En la guía a ustedes le van a aparecer 5 ejercicios allí para que usted los resuelva a partir de este video explicativo. Entonces, por ejemplo, aquí en la 1, la respuesta es la B. Y en el ejercicio 2, la respuesta es la, mire, yo hago el procedimiento, la respuesta es la D. Entonces, con este video, pues espero haberles ayudado en su proceso de los vectores. En un próximo video explicaré el movimiento rectilíneo uniforme. Bye bye.